Amigos y hermanos, de nuevo con ustedes para compartir la palabra del Señor. Me es muy grato poderles saludar y desear que Dios les bendiga y que estas palabras de enseñanza de la palabra de Dios sean edificantes para su vida, pero también para estar preparados para ese encuentro con el Señor. Hoy quiero hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. También se llama el rapto. Este es un tema muy interesante. Algunos tal vez duden de esto, pero la palabra de Dios es muy clara. El rapto de la iglesia, y está escrito por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios y en la primera carta a los Tesalonicenses. Quiero leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Aquí está anunciando el regreso del Señor. Ese rapto de la iglesia o arrebatamiento es solamente para los que creen en el Señor. Y aquí quiero mencionar rápidamente 6 cosas interesantes que no voy a comentar, sino las voy a mencionar. Cristo viene solo por los creyentes, es decir, por la iglesia que Él ha redimido. Segundo, el rapto es solo para creyentes que estén preparados. No entrarán los tibios o personas que no están preparadas. Tercero, solo los verdaderos cristianos van a la casa del Padre en este arrebatamiento. 4. En el rapto no se habla de Satanás. Él está completamente ausente y excluido. 5. En este acontecimiento nadie en la tierra verá al Señor, porque Él se manifestará en el aire, en el momento del rapto. Jesús no viene hasta la tierra, en sexto lugar, sino que el encuentro con Él es en el aire para estar siempre con el Señor. Siendo así, podemos nosotros comentar acerca del rapto de la iglesia, según lo que leímos en Corintios. Es decir, hay un grupo que va a resucitar en ese acontecimiento. La Biblia llama los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos o estén vivos en ese momento serán transformados. En segundo lugar, dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, no es un proceso, es en un instante ese acontecimiento. Vamos a desaparecer los creyentes y los muertos en Cristo van a resucitar primero. En tercer lugar, es necesario que lo mortal, lo físico o lo corruptible mejor, que es el cuerpo físico, sea cambiado por un cuerpo incorruptible y lo mortal por la inmortalidad. Así que en este texto encontramos estas verdades tan importantes. Ahora bien, luego para completar este tema, en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Notemos que aquí se menciona la palabra arrebatamiento.
El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de trompeta, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí viene la segunda parte de la resurrección. Y en este caso, los primeros en resucitar de los seres humanos es las personas, o son las personas que han creído en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos o estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un instante, y se irán en el rapto de la iglesia, en una especie de arrebatamiento. Y la tercera cosa que dice ahí es que al ser arrebatados, tanto los muertos en Cristo resucitados y los vivos transformados, dice que nos encontraremos con el Señor en el aire, en las nubes. Así que Cristo no viene hasta la tierra en el rapto de la iglesia, sino que el encuentro es en el aire. Y ese arrebatamiento es como raptar, por eso se llama el rapto, porque es como raptar a una persona y llevarla y desaparecerla. Entonces Cristo lleva a su iglesia, a quienes estén preparados para irse con Él y disfrutar así de su presencia para siempre. Noten que al final de ese versículo dice, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que a partir de ahí ya no habrá más muerte, no habrá separación entre los creyentes y Dios, sino que estaremos con Él para siempre. Esta es una de las cosas más gloriosas. Y el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 15, dice que es un misterio. Por eso es que muchos de los no creyentes, que comúnmente llamamos inconversos, no entienden esto ni lo creen, porque es un misterio. Pero los que conocemos la Biblia sabemos que va a ser una realidad, que ese encuentro con el Señor va a ser real, y ese día va a ser trágico para aquellos que no creen en el Señor. Será tan trágico que la Biblia lo llama el día grande y espantoso del Señor. ¿Se imaginan ustedes, niños pequeños y todos los creyentes que estemos preparados, desaparecemos en un abrir y cerrar de ojos? La persona en la oficina desaparece, el conductor de un bus desaparece, el bus queda sin conductor, el piloto del avión desaparece, el avión queda sin piloto, los carros, el transporte, el trabajo, la maquinaria, donde estemos, en la ciudad o en el campo, desaparecemos. Esa será una noticia mundial que va a ser trágica y tremenda. De eso hablaremos en el otro programa, porque quiero aclarar que esta no es una mitología, ni es un cuento, es una realidad. La iglesia que esté preparada va a irse con el Señor en la segunda venida de Cristo. Y le hago la pregunta a mi hermano y amigo: ¿está preparado usted para encontrarse con el Señor? Espero que sí, y que Dios nos ayude a estar preparados. Bendición para todos.